Bienvenidos al curso de Derecho del Trabajo y su procedimiento. Este curso pretende impartir conocimientos teóricos y prácticos en la medida de las posibilidades de nuestro sistema jurídico laboral, con la finalidad de lograr una formación integral de los futuros profesionales. Siendo el trabajo objeto de la presente materia, es pertinente recordar que esta actividad realizada por el hombre está presente en cada una de las etapas, en la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y está presente de una manera singular con sus características propias. En la edad antigua, el trabajo que predominó fue principalmente bajo la forma de esclavitud, actividades realizadas por seres humanos en completo sometimiento. Algunas actividades gozaban de ciertos privilegios, como la de los escribas o la de los escultores en los templos. Estas actividades estaban reguladas y protegidas por el Código Hammurabi, que era un conjunto de normas totalmente rígidas, en la cual imperaba la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. En la edad medieval, el trabajo era realizado por los siervos de la gleba, estos totalmente relacionados con el trabajo agrícola, tan relacionados que incluso los siervos de la gleba eran vendidos junto con la tierra. Independientemente de este trabajo, también existían los gremios. Estos gremios tenían sus características propias que las vamos a indicar más adelante. En la Edad Moderna cobra una gran importancia la actividad comercial. Con la aparición de nuevas tecnologías y sobre todo con la revolución industrial, surge el capitalismo y junto a él surge el trabajo asalariado. Pero un trabajo sin leyes protectoras, un trabajo totalmente insalubre, un trabajo con extenuantes jornadas laborales. En ese contexto, Carlos Marx y Federico Engels, en la obra Manifiesto Comunista de 1848, propugnan la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Y son estos hechos que dan lugar al surgimiento del derecho laboral. Con relación al origen del derecho del trabajo, cabe formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la distinción intrínseca del trabajo entre todos los demás periodos históricos y el capitalismo? Es decir, ¿por qué es diferente el trabajo realizado por el hombre en etapas anteriores al capitalismo? Y la respuesta contundente es la libertad individual. Para que funcione el sistema capitalista, se necesita grandes masas de hombres trabajadores libres. Estos hombres libres que no tengan ningún tipo de atadura con reglamentaciones feudales, pero al mismo tiempo también estaban libres de toda propiedad, es decir, que no tenían nada, solamente contaban con su fuerza de trabajo y se ponían bajo órdenes de quien dispone de los medios de producción. Queda claro entonces que el derecho del trabajo surge en el sistema del capitalismo por la libertad individual. A diferencia de Roma, que el trabajo del esclavo estaba regulado por el jus civil, principalmente por dos instituciones, la locatio conductio operatum, que es el contrato de servicios, y la locatio conductio operis, que es el contrato de obra. Ambas instituciones
tenían un denominador común, el cual era que tenían una duración temporal. Es decir, una vez que se terminaba el servicio o la obra, se terminaba el contrato. En el sistema feudal, las relaciones del trabajo estaban basadas en la servidumbre o vasallaje. El trabajo realizado por el siervo de la gleba prácticamente era un trabajo casi gratuito y siempre a voluntad del señor feudal. Esto significa que servía en condiciones próximas a la esclavitud. Posteriormente, en el siglo XII aproximadamente, surgen los burgos o las villas, que eran centros urbanos habitados por hombres libres fuera del castillo del señor feudal. Prácticamente estos burgos generan un crecimiento económico de las ciudades y dan lugar así al surgimiento de la clase burguesa, que inicialmente estaban organizados como grupos en las denominadas corporaciones de oficios y gremios, que eran prácticamente agrupaciones productivas de zapateros, hilanderos, sastres, comerciantes, etc. Y fundamentalmente estos gremios estaban regulados por estatutos, que eran las normas que regulaban su propia estructura, sus relaciones de trabajo y principalmente regulaban el precio de los productos, la calidad de ellos, todo ello para controlar el mercado a través del monopolio. En 1776 en Francia, época en la que el capitalismo alcanza su gran desarrollo, Turgot, ministro del rey Luis XVI, lanza lo que se denomina el Edicto de Turgot, y con este edicto suprime las corporaciones de oficios y los estatutos y los privilegios, prácticamente en pos de lo que denominaba la libertad del trabajo. La Revolución Francesa o burguesa de 1789 confirma la supresión de las corporaciones de oficios y gremios e impone el principio de libertad contractual. Los decretos de Allard y la ley de Chapelier de 1791 prohíben el derecho de organización profesional en asociaciones y conmina a concertar los salarios por libre convenio con los patronos. Es de esta manera que se habría iniciado el sistema económico y político que daría lugar al derecho del trabajo como tal. Y este sistema prácticamente es el capitalismo. El capitalismo, con su correlato político que es la democracia, tiene como un principio básico que se sustenta en la libertad individual. Es precisamente por esto que un ciudadano podía prestar servicios o trabajos a favor de otro, siempre por una determinada remuneración, regulados fundamentalmente por el mercado, es decir, por la ley de la oferta y la demanda. Asimismo, la denominada igualdad jurídica entre los trabajadores y los patronos, pregonada por el capitalismo, no se cumplía. En consecuencia, fueron más bien los movimientos laborales, en la mayor parte de las veces y en algunos casos por parte de la clase patronal, que impusieron la intervención del Estado. Esto con el fin de armonizar y equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Recién en esta etapa es que se puede hablar del derecho laboral. Objeto del derecho del trabajo. Al igual que otras
disciplinas, el derecho del trabajo tiene por objeto los siguientes aspectos. Regula los derechos y deberes tanto de los obreros como de los patronos. Asimismo, norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificados e injustificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas, entre otros. Y finalmente regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. Es decir que en este punto corresponde la conceptualización del derecho del trabajo y al igual que en otras disciplinas existen varias conceptualizaciones y definiciones. Daremos a conocer algunas. Por ejemplo, el autor Roberto Pérez indica que el derecho del trabajo es el conjunto de normas e instituciones ideadas con el fin de proteger a las clases trabajadoras. El autor Ramírez Gironda indica: el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patronos y obreros y, además, otros aspectos de la vida de estos últimos, pero precisamente en razón a su condición de trabajadores. Para Guillermo Cabanellas, el derecho del trabajo conduce a la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo subordinado y a sus consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas. Para una mejor comprensión del objeto del derecho del trabajo, se adopta la siguiente noción. El derecho de trabajo es el conjunto de normas y principios jurídicos de orden público relativas al trabajo físico y o intelectual, subordinado y dependiente de los trabajadores a favor de los patronos, en una determinada jornada a cambio de una remuneración y bajo la tutela del Estado, que persiguen la realización de la justicia social y en un momento histórico dado. Si analizamos la definición propuesta, tenemos lo siguiente. Cuando refiere que es un conjunto de normas y principios jurídicos, evidentemente que las normas del derecho laboral tienen naturaleza jurídica. En cuanto a los principios, actualmente se ha incorporado explícitamente en nuestra normativa laboral y específicamente en la Constitución Política del Estado, en el artículo 48, parágrafo segundo, que ordena la aplicación de los principios tales como la primacía de la relación laboral, de continuidad, de estabilidad laboral, principio de no discriminación, principio de inversión de la prueba, entre otros. Es de orden público. Se refiere a que aun en los convenios o contratos suscritos entre patronos y trabajadores y que estos contenidos o si los contenidos de estos contratos van en contra o tienden a burlar los efectos de la normativa laboral, estos contratos o convenios son considerados nulos y además las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, tal como lo manda el artículo 48, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado. Cuando indica que relativas al trabajo físico y intelectual subordinado y dependiente de los trabajadores a favor de los patronos, significa que el trabajo brindado por el trabajador siempre es a favor de un tercero. Este tercero es el patrono, en condiciones de subordinación, pero la subordinación es técnica y la dependencia es salarial, económica. Cuando indica en una determinada jornada a cambio de una remuneración y bajo la tutela del Estado, significa que el trabajo realizado está condicionado a determinadas horas, que ordinariamente son 8 horas diarias y 48 horas semanales.
Esta es una diferencia con las labores o servicios que se presta en otras disciplinas jurídicas, tales como en los contratos administrativos o en los contratos comerciales o civiles. Además, esta labor tendrá necesariamente una remuneración económica que se traduce en el sueldo o salario y nunca será gratuita. También este trabajo gozará de la tutela del Estado. Significa que el Estado y sus instituciones tienen que velar por la vigencia de los derechos y obligaciones contenidas en las normas laborales. Es decir, que estas normas se hallan tuteladas y vigiladas para su cumplimiento por el Estado y por sus instituciones, ya sean estas instituciones administrativas, como son el Ministerio de Trabajo, o judiciales, como son los juzgados de trabajo. Cuando el concepto refiere la realización de la justicia social, significa que la justicia social es un valor jurídico supremo que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Y finalmente, en un momento histórico dado, significa que todas las características indicadas se inscriben en condiciones sociales, políticas y económicas determinadas, es decir, lo que en un momento histórico es admitido y alentado por el Estado, en otro no lo es. Denominaciones. El derecho laboral ha sido nombrado de muchas maneras a lo largo de su vigencia. Inicialmente ha recibido el nombre de legislación industrial, utilizada en Francia hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, denominación amplia y restringida. Amplia, ¿por qué? Porque no estudia todos los aspectos de la industria, y restringida porque se refiere solo al trabajo de la industria y exime las otras actividades, como son la actividad del comercio, construcción, minería, servicios, etc. Posteriormente ha recibido la denominación de derecho obrero, definición también restringida, en razón a que el término obrero se limita a una clase de trabajador, predominantemente el trabajador manual, siendo que también existen empleados que realizan una actividad predominantemente intelectual. Asimismo, la relación laboral implica dos partes, la parte del empleador y la parte del trabajador, y en esta denominación solamente se hace referencia a una de ellas. Asimismo, ha recibido la denominación de derecho nuevo o nuevo derecho, porque es novedoso, muy particular. No solo es nuevo en el tiempo, sino por su espíritu. Por ejemplo, no se funda en la igualdad de partes, que este es un principio promulgado desde el derecho clásico y incluso en la Revolución Francesa, sino el derecho laboral busca proteger a una de las partes, como es la parte económicamente débil, que es el trabajador. Entonces, no solamente es un derecho nuevo por su aparición constitucional, sino nuevo por su espíritu. Asimismo, ha sido denominado como derecho social. Esta denominación que se opone a una corriente individualista, en contraposición a los principios postulados ya por la Revolución Francesa. Estos principios, como son la libertad, igualdad y fraternidad, aquí hay que anteponer lo social, pero lo social es muy amplio, pues abarca también muchos aspectos, como ser la asistencia social, previsión social o política social. Al momento se han impuesto las denominaciones de derecho de trabajo o derecho laboral, que fueron utilizadas inicialmente por los autores alemanes e italianos y aplicadas luego en el resto de los estados.
Características generales del derecho del trabajo. El derecho del trabajo tiene características singulares y propias que la hacen diferente a otras normas jurídicas. En primer lugar, el derecho de trabajo es un derecho tutelar y protector, es decir, que no reviste las características del derecho tradicional. Evoluciona desde el denominado capitalismo salvaje, en el cual el derecho siempre estaba al lado del poderoso económicamente, y llega a la etapa llamada capitalismo social, en el cual interviene el Estado en protección siempre del económicamente débil, y así armoniza las relaciones entre ambos. En segunda instancia, es un derecho especialísimo, es decir, que sus normas y su estructura difieren del derecho clásico, pues equilibran sustantiva y adjetivamente las relaciones entre obrero y patrón. Por ejemplo, a través del principio indubio pro operario o el principio de la inversión de la prueba, que demuestran esa diferencia. Dichas normas y principios, al proteger al económicamente débil, acepta explícitamente e implícitamente que la relación entre las partes no es igual. El Estado, de esta manera directa e indirecta, se inmiscuye y equilibra las relaciones entre trabajadores y patrones desde el contrato de trabajo, pasando por todas las otras instituciones laborales vigentes, como son la jornada laboral, los descansos, la seguridad industrial, beneficios sociales, etc. El derecho al trabajo es de orden público, es decir, no pudiendo renunciarse sus prescripciones y principios por convenios o acuerdos entre particulares, siendo nulos si así lo hacen. Además, esta característica está reforzada por la intervención del Estado en todas las vicisitudes de la relación obrero-patronal. Otra de sus características es que trata de superar la lucha entre clases. El derecho de trabajo no es solo un derecho de los trabajadores, aunque obviamente tiende a su protección, sino que también lo es de los empleadores, en cuanto establece derechos y obligaciones para ambas partes y aspira a lograr un equilibrio entre estos dos sectores sociales que permita la convivencia y aún el progreso social. Es decir, que al lograr el equilibrio y permitir la convivencia pacífica entre las clases sociales, se está en pos de la superación de la lucha de clases. Finalmente, el derecho laboral es dinámico y cambiante, siendo que los cambios económicos, políticos, sociales existentes en un Estado determinan que los contenidos de derecho laboral también cambien. Naturaleza jurídica. Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, si es de orden público o es de orden privado. Las determinaciones de la naturaleza jurídica es de utilidad teórico-práctico, evidente para orientar y sistematizar las normas, establecer y determinar la jurisdicción y competencia y fijar las sanciones de los casos de transgresiones, etc. El tema de la naturaleza jurídica es ampliamente debatido y ha originado criterios doctrinales que pueden agruparse en tres aspectos. El primero establece que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo pertenece al derecho privado. Son pocos los autores que aún sostienen tal afirmación. La segunda indica que pertenece al derecho público, puesto que su aplicación está mandada categóricamente por el Estado. Y una tercera establece que pertenece al derecho social o tercer derecho. Esta es una posición doctrinal de mayor aceptación y sus fundamentos son tres. Primero, es un derecho independiente
y tiene una naturaleza sui generis. Segundo, es un derecho presente solo en el capitalismo, pues en los sistemas denominados socialistas, las relaciones laborales forman parte del derecho administrativo. Y finalmente indican que su orientación, principios y fines son distintos del derecho privado como del derecho público. Estos son los criterios sobre la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Como último punto del tema tenemos importancia del estudio del derecho del trabajo. La importancia del derecho de trabajo radica en que a falta de resolución a los conflictos laborales en el caso de que se presenten cierta controversia entre la parte obrera y la parte patronal, según autores de la ciencia política, indican que sería el inicio de una probable y eventual revolución social. En este sentido, el derecho del trabajo, al solucionar problemas sociales emergentes de las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores y los patronos, cumple una función de capital importancia, manteniendo un gobierno o el Estado como tal, resolviendo los conflictos emergentes de las relaciones laborales que surgen entre la parte obrera y la parte patronal.